Buenos días a todos. Qué gusto saludarles, qué bendición que estamos de nuevo reunidos para compartir de la palabra del Señor. Este es nuestro primer domingo en el que vamos a celebrar y vamos a seguir buscando y a seguirnos preparando y a seguirnos congregando, aunque sea de manera virtual, de este año 2022. Así que espero que hayan estado felices, que hayan estado con tranquilidad, que hayan disfrutado de este tiempo de estar reunidos con las familias y de un descansito también, y que pueda ser un momento también en el que nosotros podamos hacer esa reflexión que es necesaria y que es importante en nuestras vidas, que es importante en nuestros corazones, para seguir avanzando en la búsqueda de ser verdaderos discípulos, para seguir en ese caminar al que hemos sido llamados en este, vamos a decirle así, en este cristianismo, para ser aquellos que hacen la perfecta voluntad del Padre. Así que espero que ya se nos haya pasado el desvelo y que ya podamos estar listos para seguir en este camino que no se detiene, en este discipulado que no se detiene y que debemos continuarlo con denuedo, debemos continuarlo con alegría, debemos continuarlo con el deseo de hacer la perfecta voluntad del Padre. Así que vamos a compartir entonces de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por ese espacio que nos das para estar en tu hogar y poder seguir con la enseñanza del mensaje de la voz. Así que vamos a leer en el libro de Mateo, abramos nuestras Biblias, en el capítulo 8, en el versículo 5, y dice de esta manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de escuchar el mensaje de la voz y de compartir tu palabra. Es por la fe que estamos reunidos alrededor del mensaje de la voz, congregados espiritualmente, Señor, para seguir en este camino de discipulado al que tú nos has llamado. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí has estado con nosotros y somos testigos de tu gracia, de tu fidelidad, de tu amor, Señor. Padre, te pedimos que por la fe, Señor, abras nuestros oídos para que podamos recibir el mensaje y que éste produzca transformación en nosotros. Señor, por la fe también a la sombra del Omnipotente, ese lugar en el que nos ubicamos, ese lugar secreto donde tú nos preparas, donde tú nos equipas y donde el enemigo no puede robar la palabra que tú nos das. Y Señor, gracias, porque por la fe, Señor, también nuestra esperanza es que en este año 2022, Señor, es una nueva temporada, es una nueva oportunidad, es un tiempo nuevo que tú nos das para perfeccionarnos contigo, Señor, para acercarnos contigo y para ser útiles en tu reino. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces entramos de una vez en el tema. Dice entonces Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, en la ciudad, vino a él un centurión rogándole. Aquí hay una parte importante que debemos entender ya, y es que el centurión es el que se levanta y se dirige hacia donde está Jesús. Muchos pasajes en la Biblia que hemos ya estudiado y seguramente lo seguiremos estudiando y seguirá apareciendo en el transcurso del tiempo, habla de que nosotros somos quienes debemos levantarnos para encontrar al Señor. Nosotros somos los que debemos levantarnos para orar, debemos levantarnos para ser aquellos que meditan su palabra, debemos levantarnos para ser aquellos que se dirigen hacia el lugar donde están las operaciones del Padre, hacia el lugar donde está la palabra, hacia el lugar donde está lo espiritual. Y este verso que estamos leyendo nos afirma esto. Es que muchos hemos sido mal enseñados de que el cristianismo es una espera en la que yo debo estar en la posición o situación que quiera, y el Señor va a llegar y me va a rogar y me va a hablar y me va a convencer y yo de esa manera voy a ser un buen cristiano. Pero no, la palabra nos está llamando a que seamos nosotros los que nos levantemos y con nuestro esfuerzo y con nuestro deseo y con nuestro trabajo seamos quienes nos levantemos y nos dirijamos hacia donde está el Padre. Y si nos dirijamos hacia donde está la voz, nos dirijamos hacia, dicho de alguna manera, que tal vez muchos estamos acostumbrados, hacia donde las cosas suceden, pero aquí estamos hablando de las cosas del Espíritu.
hacia ese lugar donde está la perfecta voluntad del Padre y donde está la palabra verdadera, porque palabras hay muchas, pero la única razón en la que tú y yo podamos afirmar si lo que estamos hablando, si lo que estamos aprendiendo es verdadero, es porque meditamos en la palabra y nosotros en lo personal somos quienes filtramos por medio del mensaje de la Biblia, por medio de la palabra, que aquellas cosas que estamos recibiendo, se nos están enseñando, son verdaderas. Pero lo que estamos viendo aquí entonces es que el centurión se levanta y él se dirige hacia donde está Jesucristo. Porque somos nosotros quienes tenemos necesidad de él. Y te lo voy a decir aprovechando el descanso que estamos pasando, que finaliza hoy. Hoy nos estamos congregando, hoy estamos compartiendo la palabra, hoy estamos de nuevo teniendo esta reunión virtual. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos necesidad de buscar al Señor. Somos nosotros los hambrientos y los sedientos quienes deben, en medio de donde estemos, si quieres en medio de una celebración, si quieres en medio del feriado, en medio de los lugares. Ya aquí se habrán dado cuenta que estoy en Jutiapa, en la casa de mi mamá. Y aún desde aquí poder decir, sí, pero lo importante es compartir la palabra del Señor, es levantarnos y seguir y avanzar en este llamamiento que el Señor nos ha dado. Así que aquí nos lo está afirmando el centurión. Entonces dice, vino a él un centurión rogándole. Sí, versículo 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí hay un segundo elemento que es muy importante. El centurión es una persona en autoridad. El centurión es una persona que maneja miles. El centurión es una persona que gobierna. El centurión es una persona es una manera de entenderlo, que se ha ganado, ha ido creciendo y se ha ganado por rangos y la posición en la que él se encuentra. Sin embargo, esta es una de las importantes lecciones o de las importantes meditaciones o reflexiones que la palabra nos da, porque dice que cuando vino hacia él el centurión, rogándole, le dice, Señor. Y esto es, para nosotros, debe ser algo clave que produce un despertar. Y lo voy a decir de esta manera. Estamos viviendo en medio de un entorno social que quiere, aparentemente, según ellos, hacer libre a la gente de todas aquellas cosas que les oprimen, de todas aquellas cosas que les manipulan, de todas aquellas cosas que mueven a las masas o que apartan a la gente de su propio deseo. Y una de esas es que se promueve mucho el ateísmo y se promueve mucho el decir, tú no necesitas de la palabra de Dios, tú lo que necesitas es ser una persona que pueda ser libre de pensamientos, ser libre de acciones, una persona que pueda guiarse en una base filosófica, que pueda guiarse por medio de ideologías, pero que ya no exista el que nos tienen capturados y nos tienen atrapados por medio del evangelio, donde nos manipulan y donde nos obtienen nuestros bienes, sacan todo nuestro dinero y donde solo se está beneficiando a cierto grupo. Y es que lamentablemente hay evidencia de que eso sí ha pasado en aquellos que no se han ocupado de conocer la palabra de Dios. Es que el que no conoce la palabra de Dios, el que no medita la palabra, el que no tiene participación con ella, el que no guarda la palabra en su corazón para que ésta le dirija su manera de vivir, sí va a venir el manipulador y va a tener lugar sobre él. Sí va a venir el engañador y va a tener una obra sobre él. Sí va a venir el que cambia las cosas y el que disipa aparentemente la mentira. Pero al contrario, este sí va a venir a poder capturar a aquellos, va a venir y atar a aquellos que no tienen conocimiento y no tienen meditación de la palabra de Dios. Entonces cuando el centurión, que es alguien que ha estado en autoridad, que es alguien que dirige, que es alguien que se ha ganado ese puesto, que es alguien que ha demostrado con disciplina, con trabajo, con inteligencia, el poder ir madurando hasta lograr esa posición, cuando está delante de Jesucristo, la expresión que sale de él es decirle, Señor. Y él, dicho de una manera simple,
solo le llamaba Señor a aquellos que en la línea de autoridad, y lo voy a decir así, que militarmente estaban con él, eran los únicos que les decía Señor, a los que estaban arriba de él. Lo que sabemos hoy que serían los rangos altos, que podría suceder no solo en la milicia, sino también en los trabajos. Se le dice Señor o se hace un reconocimiento sobre los líderes, sobre los de arriba, se dice coloquialmente. Pero el centurión es alguien que viene y cuando se dirige a Jesús, la expresión que sale hacia él es decirle Señor. ¿Por qué? Porque le conoce, porque sabe quién es. Es más, viene a hacerle un ruego, a presentarle un ruego. Y cuando lo sale a buscar, él no sale, voy a ver qué tal me va, a ver qué sucede, o a ver cómo está el asunto. Sino que él se dirige, fíjate, teniendo, y lo voy a decir así, teniendo un conocimiento previo de quién era Jesucristo. Es que esto voy a poner el ejemplo que es lo que estamos hablando aquí de un enfermo. Cuando alguien está enfermo, cuando cualquiera de nosotros está enfermo, sale a buscar a un médico, pero no sale a ver qué médico miro o qué hay. Usualmente vamos directamente con alguien con quien nos sentimos confiados o con alguien a quien le podemos dar nuestra vida para que éste nos diga qué es lo que debemos hacer. Y si no conocemos, buscamos referencias. A alguien por referencia nos dice y nos dirigimos específicamente sobre este. ¿Por qué? Porque queremos a alguien en quien podamos confiar, alguien que nos pueda dar un diagnóstico certero, alguien que nos pueda dar, que nos pueda dar confianza y alguien que sepa. Quiere decir que obtuvimos información previa. No solo fue de voy a salir y ver a dónde llego. Entonces el centurión tiene información previa de quién es Jesucristo. El centurión no está en ese momento diciendo, necesito un milagro y a ver qué hago. Él tiene información previa por esta expresión que le da el Señor, que le da a Jesús, diciéndole Señor. Y vuelvo a insistir, porque los centuriones no a cualquiera se dirigían de esa manera. Es más, es hasta una forma, cuando él le dice Señor, hasta una forma de someterse, es hasta una forma de humillarse y de decir, yo reconozco, a pesar de quién soy yo, a pesar de mi rango, a pesar del lugar donde estamos, que es un lugar que está bajo el dominio romano, yo reconozco que a ti es aquel a quien yo le puedo decir Señor, y por eso estoy acudiendo a ti. Y aquí viene algo que tiene que ser poderoso e importante para nosotros. Muchos se acercan a la iglesia, o nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a las congregaciones, sin el deseo, o más que el deseo, sin la intención de conocer verdaderamente a Jesucristo. Muchos el día de hoy se siguen acercando solo para ver qué obtienen de Él y qué es lo que Él nos da. Pero aunque existiera una expresión de sí, tú eres mi Dios y tú eres Señor y yo te adoro, en realidad no están teniendo ese momento de decir yo, si me presento a un lugar, yo debo conocer al lugar que voy, debo saber cuál es la palabra del lugar a la que voy. Entonces muchos aún hoy se acercan a la iglesia sin la intención de verdaderamente reconocer quién es Jesucristo, sino solo para ver qué obtienen de Él. Por eso es tan importante, y es lo que estamos hablando esta mañana, que tú y yo tengamos ese reconocimiento del Señor por medio de su palabra. Es que mira, el cristianismo empieza en su palabra, se establece o se sostiene en su palabra y termina en su palabra. Todo lo que nosotros hagamos y podamos hacer mientras estemos en esta tierra, mientras sigamos buscándole y mientras estemos en este camino, el cual tiene que llevarnos a ese despertar espiritual para ser hacedores de la voluntad de Dios, tiene que ser en un fundamento, en una base, la cual se llama la palabra. Y lo hemos estado estudiando estos domingos anteriores. Solo que el hablar de la palabra, que lo hablamos así, la palabra, el mandamiento, la instrucción, es también la ley. La que cuando encuentra lugar en nosotros y empieza a operar en nosotros, nos hace entonces dignos o nos convierte o nos transforma en ser aquellos que están en un nivel superior a la ley, el cual es la gracia, la cual debemos hallar porque es aquella que nos debe bastar. Amén, espero darme a entender con esto.
Entonces le dice el centurión, Señor, y esto es bien importante porque fíjate de quién está saliendo la expresión. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y dice que gravemente atormentado. Cuando entendemos la expresión de estar atormentado, y esto es algo que te lo digo yo de esta manera, se refiere a un asunto espiritual. Lo que produce tormento en lugar de tormento. Aquellos que no vuelvan en sí, aquellos que no estén buscando al Señor. Es más, predicamos el Evangelio y tratamos de llevar la palabra a todo lugar donde sea posible para evitar el lugar de tormento. Entonces nos está hablando de algo espiritual. Por supuesto, la Biblia la podemos leer en lo literal y obtener un mensaje en lo literal, pero si algo nos hemos aprendido y es importante para nosotros es descubrir el valor espiritual de la parábola para que pueda ser aplicado en nosotros. Entonces, el criado está postrado cuando hemos hablado de que nosotros somos templos en quienes debe habitar el Espíritu de Dios, templos que deben ser avivados, templos que deben estar con la puerta hacia el oriente, la ventana hacia el oriente, para que estos sean llenos de la gloria de Dios. Este es un templo caído por causa que está postrado. Y ese estado de caído, ese estado de no estar levantado, cumpliendo la voluntad del Padre, hace que esté en un lugar de tormento. Quiere decir que el templo que está levantado, el templo, la torre, la casa que esté de pie, es aquella que está, como dice la palabra, que une las operaciones del cielo con la tierra, es la que une el cielo con la tierra y es la que está en su verdadero estado, la cual cumple con hacer la voluntad de Dios, con buscar del Señor, con ser esa casa verdadera, esa casa de discipulado. Pero aquel que está postrado, aquel que está caído, está en un lugar de tormento. Así que el que está caído es el que está en el tormento, y el que está levantado y el que está haciendo la voluntad del Padre es aquel de que en el tormento desapareció y la esperanza opera en él y la paz opera en él las operaciones del Padre, las asignaciones del Padre están en él, el Espíritu Santo está operando en él. Entonces, vamos a continuar. Entonces mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y luego Jesús le dice en el verso 7, yo iré y le sanaré. El Señor está claro de lo que debe hacer. Y cuando hablamos de sanidad, y lo voy a decir rápidamente, Jesús cuando se refiere a los enfermos, se refiere a los pecadores. Porque cuando Él está en la casa de un hombre, en la casa de Zaqueo, le dicen, ¿y qué está haciendo Jesús con este que es pecador, este que es que ha robado, que hace un montón de cosas que no son buenas o agradables delante del testimonio de los hombres? Jesús les dice, miren, es que yo no vine por los sanos no son los que necesitan médico, el médico lo necesitan los enfermos. Así que yo he venido por los pecadores, que son los que tienen necesidad de la verdad, necesidad de ser restaurados. Entonces Jesús se refiere a los enfermos como los pecadores, como los templos caídos, como los paralíticos. Y son a estos a los que Él está buscando, pero dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Quiere decir que todos aquellos, entonces vemos dos condiciones, la condición del sano y el enfermo. Todos aquellos que según la parábola se determinan o se entienden como sanos, son aquellos que también están cumpliendo el llamamiento de Jesucristo. Porque son los templos que están levantados y que como entendidos pueden ir a buscar a los que están enfermos, a los que están caídos, a los que están paralíticos, a los que están atormentados para presentarles el mensaje de la voz. Entonces Jesucristo claramente dice, ok, escucha la voz del centurión y le dice, yo iré y le voy a ir a sanar. Entonces viene en el verso 8 y responde el centurión y le dice de nuevo, Señor, lo que sale de la boca del centurión, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y este es el centro de lo que estamos aprendiendo esta mañana. El centurión, cuando voy a regresar un poquito, cuando le dice, Señor, les decía yo, es porque él ha tenido un discipulado previo, un aprendizaje previo. Él está
ha tenido una enseñanza previa. Él ha estado buscando, él ha estado entendiendo. Es más, él en su corazón se está mostrando como un entendido, alguien que conoce quién es Jesucristo, que ha reconocido quién es Jesucristo, porque si no lo hubiera reconocido, no le hace la petición que le está haciendo de la manera que la está haciendo, porque no lo está haciendo como cualquier fariseo, no lo está haciendo como cualquier persona de la calle que venía a pedir un milagro, sino que se está revelando que este es entendido acerca de quién es Jesucristo. Entonces le dice, yo sé quién eres tú, yo te conozco, yo soy de los tuyos, yo no vengo solo a ver qué hay, sino que verdaderamente he notado o he entendido que lo que mi criado necesita o lo que en mi casa es necesario, solo tú me lo puedes dar. Pero hay todavía aquí un misterio que se revela y que debe ser poderoso para cada uno de nosotros. Y ese misterio se revela diciendo, yo lo que necesito es que de ti, que de tu boca, que de tu espíritu salga la palabra. Y esto es en lo que nosotros debemos meditar. Porque es donde muchas veces el engaño del mundo viene y se aprovecha de nosotros y siembra lo que contamina la palabra. Siembra lo que hace que pueda dañarse la palabra en nosotros, como cuando nos habla la parábola del sembrador. ¿Dónde fue cayendo la semilla? Y la semilla no logró dar su fruto, no alcanzó la plenitud de lo que se esperaba en ella. ¿Por causa de qué? De que no toda era tierra buena, no toda era tierra dispuesta. Pero entonces, cuando le dice el centurión, solamente di la palabra, pero dila tú, Señor, dila tú, Jesucristo, tú di la palabra. Entonces, no le está diciendo, dime una frase que me motive. Dime una frase que me haga pasar este momento triste para que yo pueda sentirme mejor. Dime que imagínate a Jesús contestándole. Dime que cuando una puerta se cierra, se abre otra. Dime que no, ya vas a ver que todo se va a calmar porque los hijos de Dios son, nada podrá venir contra ellos. Y mira, no es una frase lo que le está pidiendo el centurión. Está diciendo que haya una manifestación de la voz. Lo único que puede levantar a un templo caído. Lo único que puede despertar verdaderamente nuestro espíritu. Lo único que puede producir transformación en nosotros. Lo único, y esto es lo que lo enseñamos como base acá en la iglesia, lo único que puede verdaderamente presentarnos delante de Él para que el Padre nos reconozca y nos reciba como hijos suyos, es que nosotros seamos entendidos lo voy a decir como dice aquí, en la palabra, en la voz, en ese mensaje que sale desde lo espiritual y que viene ha sido enviada para que encuentre lugar en nuestro espíritu y produzca ese despertar espiritual. Tú y yo lo que necesitamos es la palabra, no frases acomodadas, bonitas, manipuladas, frases oportunas, sino que, y mira cómo lo quiero decir, no es que tengamos en nuestra mente esas frases o esas letras, porque la palabra que es viva, la palabra que es vida, la palabra que es el mismo Jesucristo, es la que produce en nosotros ese despertar, esa instrucción, ese conocer lo eterno en este estado natural en el que nos encontramos. Y lo que tú y yo necesitamos para ser verdaderos discípulos, para ser verdaderos cristianos, es ser partícipes de la palabra, es alimentarnos con la palabra, es llenarnos con la palabra. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de él. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene la palabra, lo que va a salir de él, lo que se va a producir de él, la fuente que él representa y lo que sale de él, el agua de revelación y de entendimiento que sale de él es del engaño. Pero si tú y yo verdaderamente conocemos la palabra, conocemos la instrucción, y aquí es algo que lo digo de esta manera para que sea fácil de entenderlo. Si conocemos el pensamiento de Jesús,
de Jesucristo y del Padre y del Espíritu. Si conocemos el pensamiento, si conocemos la intención, si conocemos la instrucción, si conocemos el mandato, si conocemos su carácter por medio del mensaje de la voz, por medio de la palabra, y esta encuentra lugar en nosotros, eso nos alinea perfectamente en ser aquellos hacedores de la voluntad de Dios. Entonces cuando el centurión le dice, yo lo que busco es lo verdadero. Yo lo que busco es lo eterno, no lo pasajero de este mundo. Yo lo que busco, inclusive, no es la religiosidad, y te lo digo así, y lo digo con respeto. Pero muchos, porque una vez Jesús puso la mano en uno y este sanó, dicen, ahora ya vimos el método. Jesús tiene que poner las manos. No, esa es una forma de la que él actuó. Pero aquí está actuando de una manera diferente. Entonces el centurión lo que está diciendo es, yo reconozco quién eres tú, yo sé quién eres tú, sé qué es lo que tú tienes, sé quién tú eres, sé quién tú eres. Tú eres la voz, tú eres la verdad, tú eres el camino. Lo que necesito es que la palabra que está en ti, la voz que eres tú, esa que creó el mundo, la voz que hizo que todo apareciera de la nada, es la única que puede levantar a aquel que está en mi casa, que es un templo caído, es el único que puede restaurar mi casa. Y lo que necesito, más que vengas, y lo voy a decir así, pues sería muy feliz si vienes y si me acompañas. Pero en realidad lo que necesito es que salga de ti el mensaje de la voz, que salga de ti la declaración, que salga de ti la confesión. Y eso es más que suficiente para que tú y yo podamos levantarnos, para que mi siervo pueda levantarse y ser de nuevo aquel templo levantado, aquella torre establecida, que sea aquella casa que está fundada sobre la roca, para que pueda ser una casa que haga la voluntad del Padre, para que pueda ser una casa de pie. Así que muchos llegamos a la iglesia esperando tener una buena relación con el Señor, una buena relación con los hermanos, pero no queremos el mensaje de la voz. Muchos no quieren la palabra, solo quieren frases bonitas, solo quieren frases acomodadas. Y en este tiempo que estamos viviendo, muchas iglesias están cayendo en la tentación de decir, y lo digo con respeto, de decir, necesitamos vernos muy vanguardistas, muy modernos, necesitamos vernos muy que estamos en la actualidad. Entonces empiezan a buscar frases célebres, palabras bonitas, empiezan a buscar una manera de expresar las cosas así como que muy modernas para que uno diga, esta es una iglesia que está en el momento, es una iglesia que está en lo que debe estar. Sin embargo, nosotros debemos estar en esa búsqueda, debemos estar plantados en ser entendidos en la palabra. En nuestra manera de vivir, ¿qué necesitamos? La palabra. Para salir adelante en lo que estamos haciendo, ¿qué necesitamos? La palabra. Pero voy a insistir, pero no una frase, sino la palabra de Dios dentro de nosotros, la que despierta nuestro espíritu, el pan en nosotros, la que moldea nuestro carácter, la que moldea nuestro pensamiento, la que nos hace, y lo vuelvo a decir porque es lo que hemos estado enseñando siempre, porque lo hemos entendido, la que permite que seamos reconocidos por el Padre. Esa es la palabra, la que tú y yo debemos hablar, debemos conocer, a la que nos debemos someter. Y por eso nos congregamos aquí. Y el objetivo de congregarnos es ser entendidos en la palabra, ser entendidos en su palabra, y que ésta nos acerque, que ésta nos transforme, que ésta produzca en nosotros ese despertar y que nos lleve a ser hacedores de la voluntad del Padre. Y para que llegue ese momento en el cual venga el reconocimiento de Jesucristo y venga el verdadero despertar en nosotros y decir, sí, yo quiero reconocer al Señor como Salvador y como Dios, esto se va a dar cuando la palabra encuentre lugar en nosotros, porque es la palabra la que nos revela quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Es la palabra la que nos revela nuestra condición delante de Él. Es la palabra la que nos revela o la que utilizamos como filtro para saber si somos aquellos que estamos haciendo lo que el Padre nos ha llamado a hacer o estamos haciendo nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad. Tú y yo necesitamos el mensaje de la voz, porque ese es el único que nos va a transformar. Lo único que va a hacer que podamos ser,
que nos levantemos, que podamos ser edificados y dejemos de ser templos caídos, es cuando la palabra, no frases bonitas, no frases acomodadas, ni frases repetitivas, sino cuando la palabra viva, la que sale de la boca de Dios, aquella que produce nuestro despertar espiritual y que viene a producir ese despertar para que seamos entendidos, esa palabra es la que nos va a alinear para que podamos ser reconocidos por el Padre. Porque lo voy a decir de nuevo, porque no venimos a la iglesia para aceptar nosotros al Señor. No venimos a congregarnos, no estamos en este lugar para decir, sí Señor, yo vengo aquí para yo aceptarte. Sino que estamos en ese proceso de transformación, de maduración, de discipulado, de enseñanza, en ese proceso de transformación para que podamos ser aquellos quienes al estar en la presencia de nuestro Padre, Él pueda decirnos, tú ahora verdaderamente te has hecho reconocible. Ahora sí puedo verte. Ahora sí veo al espiritual. Porque al Señor lo que le interesa no es este cuerpo físico temporal que tenemos, sino que cuando nos presentemos delante de Él pueda reconocernos y decirnos, tú tienes mi palabra, tú tienes mi pensamiento, tú tienes mi carácter, has madurado en lo que yo le llamo madurez, has crecido en lo que yo le llamo crecimiento, por lo tanto te has hecho reconocible y eres un discípulo y entra el gozo de tu Señor. Amén. Esto es poderoso. Espero darme a entender. Entonces, el centurión está muy claro en decir, no necesito frases bonitas, no necesito que me consuelen, no necesito que, inclusive, que lleguen a mi casa presencialmente. Necesito lo que vine a buscar y vine a la fuente verdadera. Vine al que es verdadero y de quien se puede producir ese milagro, esa restauración, ese camino que estoy buscando. Y este es por medio de la palabra, por medio de la voz. Por eso les digo en repetidas ocasiones, inclusive no me crean a mí, lean la palabra en sus casas y que ésta produzca entendimiento en nosotros y produzca la revelación. Entonces, estamos leyendo en el libro de Mateo. Vamos a saltar al libro de Lucas, capítulo 7, verso 19, donde se está hablando de la misma parábola, pero es el versículo que quiero yo que nos pueda servir en esta mañana. Y dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Vamos a parar aquí. ¿Se maravilló de quién? Del centurión. Pero cuando viene ese maravillar, ¿se sorprendió? No se sorprendió. Se maravilló. O sea, el gozo que manifiesta Jesús ahí, lo voy a decir de esa manera. A mí me produce gozo, es maravilloso, es de mucha alegría saber que aquí hay un entendido. Es que si tú y yo queremos ser aquellos que podamos ser reconocibles, de que en el Padre se pueda maravillar y decir, estos son, cuando yo hablo de mi pueblo son estos. Cuando yo hablo de los entendidos, son estos. Cuando yo hablo de los verdaderos, son estos. Así que en este capítulo dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él, del centurión. Y le dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dicho de otra manera, sí he encontrado fe. Sí he visto a los de fe. Pero una medida, una estatura tan alta como la que estoy buscando, no la había encontrado hasta ahorita que veo a este centurión. Lo voy a decir de otra manera. En el lugar menos indicado, donde menos creí que lo iba a encontrar, encontré a uno de quien puedo decir, tiene tanta fe. Pero hay una palabra que no podemos obviar ni dejar pasar. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué nos dice esta porción bíblica? ¿Qué nos dice este versículo? Jesús está buscando a los de fe. Él quiere despertar a los de fe. Que se produzca en nosotros el ser aquellos varones y varonas de fe.
El pueblo de Dios es el pueblo de fe. Los verdaderos discípulos, los verdaderos cristianos, son aquellos, los de la fe. ¿Por qué? Y lo vuelvo a decir. Porque Dios es espíritu. Y Él está buscando a aquellos que son espirituales. Y la fe se produce, dice la palabra, el que oye la palabra, el que oye la voz, el que su oído está atento para oír el mensaje de la voz, esa palabra y ese mensaje produce en él el despertar espiritual. La fe se produce por oír la palabra, por oír la voz. Por eso el centurión, que ya había oído, ya tenía ese despertar, se produce a Jesús y le dice: mira, yo necesito una cosa, la palabra. Que la palabra sea dicha, que la palabra verdadera, no las frases, no palabra de otros orígenes, sino la que es espiritual, la que viene del Padre, la que hizo todo de las cosas que no se ven, que esa sea la que pueda producir que mi criado se levante, que el templo que está caído despierte, que el espíritu que está apagado pueda resurgir y conectarse para hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús se maravilla y dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay otro ejemplo que él hace con Natanael, que ya lo vamos a predicar un día de estos también. Y dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y el Señor pone dos ejemplos así muy específicos de aquellos que nadie se los esperaba. Nadie esperaba que Jesús fuera a decir esto de un centurión. Pero más que Jesús lo fuera a decir, nadie se esperaba que un centurión fuera entendido, que un centurión le conociera, que un centurión fuera sabio y que pudiera venir a él de una manera en la que nadie se lo esperaba. Porque a veces nos dicen: el evangelio es para los pobres. El evangelio es para la clase media. Es que el evangelio es para los que están aburridos, es para los que se dejan manipular. Mira, el evangelio es para aquellos, los de fe. El evangelio es para aquellos, los verdaderos. El evangelio es para los que, como dice la palabra, el reino de los cielos es de los valientes, es de los esforzados. Pero ¿quién es el valiente? ¿Quién es el esforzado? El espíritu dentro de nosotros que fue puesto de parte de Dios. Por eso, Juan, tú y yo tenemos que alcanzar el nivel y la medida de ser valientes. Y valiente es ese espíritu que está dentro de nosotros, el cual no se deja contaminar por este mundo, el que no sigue las reglas de este mundo, el que no, su alegría o su manera de vivir no se rige por las cosas que este mundo dice, sino por lo que dice el mensaje de la voz. Por eso es poderoso esto. El Señor está buscando a esto. Entonces, cuando dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe, entonces nos está diciendo aquí, es que el Señor está buscando a los de fe. Por eso insisto, no se trata de nosotros reconocer a Jesucristo. Se trata de que nosotros seamos hallados de fe, que la palabra encuentre lugar en nosotros, que la voz encuentre lugar en nosotros, que produzca el testimonio, que produzca el despertar para que Jesús diga: estos son los de fe, estos son los míos. Por eso dice también, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Los de fe. Los de fe estaban apagados, los de fe estaban caídos, los de fe estaban en derrota, estaban postrados. Y Él vino a buscar y a salvar a los de fe, que es mucho más que este cuerpo natural que podemos ver. Es el ser interior, el que debe dirigir nuestra vida, el que logra comunión con el Padre, el que logra apartarse del pecado y el que logra mantenerse, el que logra crecer, el que logra seguir el camino que el mismo Jesucristo representa. Entonces Jesucristo está buscando a los de fe y Él vino a salvar a los de fe, a los espirituales. Así que cuando dice: estoy maravillado del centurión, nosotros debemos ser aquellos que digan: estoy maravillado de estos, los de tiempo nuevo. Estoy maravillado de estos, de los cristianos. Estoy maravillado de estos que se congregan, porque estos son de fe. Porque donde creí que iba a estar la fe, y lo voy a decir de esta manera, donde creí que estaba el avivamiento, resulta que no estaban los de fe. Donde estaban las multitudes, que se supone que no, ahí en las multitudes, ahí están lo mejor, ahí están los de fe, ahí no estaban los de fe. Porque los de fe son aquellos
que han entendido el mensaje de la voz, que han creído el mensaje de la voz y ahora dirigen su vida por medio del mensaje de la voz. Como dijo el centurión, por la palabra. Tú di la palabra. Tú y yo necesitamos la palabra para ser transformados. Necesitamos la palabra para ser verdaderos. Necesitamos la palabra para despertar. No frases bonitas, no frases bien hiladas, no frases bien organizadas. Y déjame decírtelo de esta manera, o permíteme decírtelo de esta manera. En medio de las aflicciones, en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades, aún en la felicidad, aún en la tranquilidad, aún en los momentos de paz y de alegría, tú y yo seguimos necesitando la palabra. Porque es la única que nos revela lo verdadero y que nos revela lo eterno. Amén. En Mateo 8:16, ya vamos a terminar, dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué? Con la palabra, con la verdadera, no con frases, no con repeticiones, sino con la palabra. En Lucas 4:36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué palabra es esto? Esto no lo habíamos visto, pero mira qué importante. Años de estar predicando, los fariseos, años de estar enseñando. Los fariseos eran los que controlaban el templo, daban la palabra en el templo, y aún así la gente decía: nunca habíamos escuchado esta palabra. ¿Y qué palabra es esta que todo mundo se somete, que todo mundo, porque los demonios, que los inmundos se tiemblan ante ella, o no dudan ante ella, o se someten a ella? Y empieza ese reconocimiento de decir: es que lo que Jesús habla y lo que Jesús enseña, la palabra que sale de la boca de Jesucristo, esta no la habíamos visto, pero ahora que la vemos es verdadera. Pero ahora que la escuchamos, produce en nosotros cosas que nunca habíamos sentido o que nunca habíamos tenido. Dice en Lucas 5:1, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Dónde dice se agolpaban con los fariseos? Se agolpaban con los saduceos. ¿Dónde dice que se agolpaban en los templos y todo? No. A veces creemos que el templo es lo verdadero, y lo verdadero no es el templo, es la palabra. A veces creemos que el lugar adornado es lo verdadero, y no, es la palabra. Tú busca el lugar donde está la palabra verdadera. Y ese es el lugar en el que debes estar, el lugar en el que debemos estar. Entonces la gente se agolpaba sobre él, sobre Jesucristo, Lucas 5:1, para oír la palabra de Dios. Porque de nuevo, el oír produce el despertar de la fe, el despertar de lo espiritual. Por eso sea que prediquemos aquí de manera virtual, pues ya el siguiente domingo, que ya vamos a estar de nuevo en nuestro templo, porque solo tuvimos el parón de medio año, o de fin de año realmente, regresamos a estar en nuestra congregación para que podamos saludarnos, para que podamos vernos y para que continuemos en este discipulado, meditando, escudriñando y aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, la gente, aconteció que se agolpaba sobre Jesucristo para oír la palabra de Dios. Aquí vienen las preguntas obligatorias. ¿Y tú y yo qué estamos escuchando? ¿A qué le ponemos atención? ¿A qué nuestro oído está abriendo la ventana, abriendo la puerta? ¿A qué nuestro oído está poniendo atención? Pero aquí es nuestro oído espiritual. Nuestro espíritu, ¿a qué está abriendo ¿a qué se está abriendo? ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿Qué es lo que quiere recibir? Porque, como de nuevo lo digo, sin oír no viene la fe. Y sin la fe no somos espirituales. Y como Dios es espíritu, y lo acaba de decir aquí, Jesús con el centurión dice: yo no he hallado a alguien con tanta fe como este. Entonces, si no hay oír, no hay fe. Si no hay fe, no somos espirituales. Si no somos espirituales, no somos aquel a quienes el Señor está buscando.
Por eso debemos estar en esta disciplina y en este trabajo eterno de ser uno con el Padre, de permitir que el mensaje de la voz, que la palabra encuentre lugar en nosotros para que nos transforme y nos devuelva a nuestro diseño original, ser los de la imagen y la semejanza. Que la palabra produzca en ti y en mí una verdadera transformación, que produzca entendimiento, que produzca ese despertar espiritual. En Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es una pregunta que está haciendo Jesucristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y viene la respuesta inmediata. Porque no podéis escuchar mi palabra. Esto es poderoso. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Yo no hablo frases bonitas, frases arregladas, no soy un motivador, no soy alguien, soy diferente, está diciendo aquí el Señor. Pero mi palabra debe ser entendida, mi palabra debe encontrar lugar, pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje, lo que yo hablo, lo que yo traigo? ¿Por qué no lo entiendes? Y la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso de nuevo se vuelve importante el discipulado, la meditación, el congregarnos y recibir este mensaje que produzca transformación en nosotros, porque como dice el libro de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien. Pero muchos dicen, pero yo hasta que hable lenguas he recibido el Espíritu Santo. No, espérate. Yo hasta que tenga visiones maravillosas he recibido el Espíritu Santo. No, espérate, una vez más. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice, yo me tengo que ir, pero va a venir otro, el que les va a consolar, el que les va a acompañar, el que les va a guiar. Y dice, les va a recordar todo lo que yo he enseñado. Y les va a seguir revelando el camino y los va a llevar por el lugar donde tienen que ir. Entonces sigue siendo parte del discipulado. Entonces recibiréis el Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando sean recordadas en mí las enseñanzas de Jesucristo. Cuando todo lo que el Señor enseñó pueda recordarlo, pueda revivir en mí, pueda establecerse en mí. Cuando eso suceda, yo tengo al Espíritu Santo. Cuando el mensaje de la voz encuentre lugar, yo tengo al Espíritu Santo. Cuando venga ese reconocimiento de quién es el Señor, yo tengo al Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que me lo ha revelado. Entonces ya vemos aquí. Y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, de nuevo, y recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí el ejemplo queda perfecto. Más que el ejemplo, la revelación de lo que aquí estamos viendo queda perfecto. Porque entonces recibiremos el poder, ¿de qué? De escuchar su palabra. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender mi palabra? ¿Por qué no podéis entender lo que yo hablo? Porque no puedes escuchar la palabra, pero cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces recibiré el poder de escuchar su palabra. ¿Y cómo sé que he recibido el Espíritu Santo? ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo está ahí? Porque de entre todas las asignaciones que el Espíritu tiene, el mismo Señor lo dijo, porque el Espíritu, les va a recordar las cosas que yo he enseñado. Cuando tú recuerdes las enseñanzas del Señor, pero recordar no es, sí, las cosas de antes, no. Cuando la enseñanza del Señor produzca despertar en ti, cuando despierte tu oído y tengas ese deseo de escuchar la palabra de Dios y de tener comunión con Dios, el Espíritu Santo está contigo y has recibido al Espíritu Santo. Entonces ya puedes oír su palabra y ya puedes conocer el mensaje de la voz y ya pueden ser abiertos nuestros ojos para reconocerle verdaderamente como Él es, como Dios y como Señor. Amén. Así que seamos aquellos diligentes en conocer la palabra, en conocer la verdad, y que ésta despierte en nuestro espíritu, transforme nuestro carácter, transforme nuestro lenguaje, transforme nuestro pensamiento y nos haga verdaderos delante de Dios. Amén. Así que yo quiero orar por aquellos que necesitan tener ese encuentro con el Señor, pero que necesitan venir y reconocerle y volverle a conocer. Aquellos que quieren reconciliar. Por aquellos que dijeron, no, este año 2022, este es mi año, este año va a ser diferente. Mira, si tú y yo no tenemos un verdadero reconocimiento de Jesucristo, no va a ser diferente.
Así que está en nuestras manos que este año 2022 sea el verdadero, sea el de espíritu y verdad, sea el año que has estado esperando tanto tiempo, no el año de que las cosas materiales se alineen para que tengamos buena suerte o para que seamos llamados exitosos, sino que sea el año en el que la palabra encontró lugar en nosotros y se produzca el despertar espiritual. Amén. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este mensaje que tú nos has permitido recibir hoy, que no dudamos que ha sido revelado en tu palabra para darnos edificación, para darnos vida, para darnos propósito, para hacernos despertar y recapacitar acerca de ser entendidos y del mensaje de tu voz. Que esta semilla pueda guardarse en nuestro espíritu y que empiece a florecer y que empiece a crecer y que empiece a mostrarnos hacia dónde caminar, que empiece a darnos ese despertar espiritual para reconocer la voz tuya, Señor, y que venga y que seamos aquellos hallados de fe, Señor, a los que tú estás buscando. Es el deseo de nuestro corazón ser edificados como verdaderos templos y verdaderas casas. Ya no ser templos caídos, ya no ser paralíticos, ya no estar en el lugar de tormento, sino estar en el lugar, Señor, de la esperanza, en el lugar, Señor, donde tu palabra se hace viva y podemos ser aquellos que nos presentemos a ti, Señor, para hacernos reconocibles, para que tú nos reconozcas. Señor, yo clamo en este momento e intercedo por aquellos que sienten en su corazón y están en este momento teniendo ese deseo de reconocerte, Señor. Aquellos que han entendido que este mundo nunca va a producir satisfacción o nunca va a producir una llenura que pueda ser eterna, sino solo produce cosas temporales. Pero a quienes en su espíritu en este momento vienen a despertar de buscar lo eterno y buscar lo verdadero, Señor. Así que yo intercedo por aquellos que desean reconocerte hoy como Señor. Que tu Espíritu Santo despierte en ellos, que se haga verdadero en ellos y que les lleve y dirija sus pasos hacia un discipulado donde puedan ser enseñados acerca de la verdad y acerca de la palabra. Y aquellos que desean reconciliar también, Señor, yo te pido que tus operaciones se hagan verdaderas en ellos, que el despertar espiritual se haga verdaderos en ellos, Señor, para que pueda venir a ese reconcilio, a ese volver a ser uno contigo, Señor, que es el deseo que todos tenemos en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque este año 2021 que ha pasado hemos podido buscarte, hemos podido, Señor, congregarnos y ser aquellos que están en el camino, Señor, trabajando como esforzados y valientes en ser llamados discípulos, en ser llamados verdaderos, en ser llamados cristianos. Que este año 2022 pueda ser una nueva temporada para que pueda venir ese despertar espiritual y seamos aquellos que reciban el poder de orar, el poder de entender la palabra, el poder de meditar, el poder de interceder, el poder de dejar la obra de este mundo para ser verdaderos contigo. Te damos gracias, amado Padre Celestial, y que tu palabra nos encuentre como tierra fértil para que ésta pueda crecer. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues qué gusto que podemos compartir. Si alguien tiene necesidad de oración, escríbanos al inbox, escríbanos aquí, ahí queremos acompañarte, queremos que no te sientas solo y queremos poder interceder junto contigo para que la voluntad del Padre pueda hacerse verdadera y que venga ese despertar espiritual en ti. Así que queremos apoyarte, escríbenos y será una bendición estar ahí contigo. Amén. También queremos pedirte y te lo agradecemos, ayúdanos a compartir este mensaje en nuestras redes sociales. Ayúdanos con tu like y ayúdanos porque al darle like puede llegar a más gente, donde nosotros esperamos y el anhelo de nuestro corazón es que el mensaje pueda llegar y producir vida y producir un despertar en aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la voz para regresar a este redil, para que tengan ese reconocimiento y rendir su vida delante del Señor. Así que síganos en nuestras redes sociales y no dudo que así como este mensaje ha sido de bendición para nosotros, puede ser de bendición para muchos otros también. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, aquí en Mazatenango. Ya el siguiente domingo nuestras reuniones presenciales están ya disponibles. Aquí está apareciéndote la dirección de nuestra iglesia y será un gusto, si tú quieres acompañarnos, si quieres compartir con nosotros, será un gusto recibirte.
Así que feliz año nuevo, que esta nueva temporada sea de crecimiento, sea de esforzados, sea de valientes, y que sea un nuevo tiempo de estar en nuestro cristianismo, un nuevo tiempo de discipulado, que sea un nuevo tiempo de crecimiento y de seguir avanzando en el camino como entendidos y como discípulos verdaderos. Que tengas una semana exitosa, que tengas una semana bendecida. Te amamos. Y seré como árbol plantado en el mar. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser un fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar y por siempre adorar, elevar olor fragante ante ti. Quiero mi vida rendir a tus pies, Señor. Sumérgeme en las aguas de revelación